Joel Criollo se encuentra. Presidente Lisa. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes, profesora, ahí se escucha. Bueno, Sí, muchas gracias. Sí se escucha. Ok, muy buenas tardes. Mil disculpas por los inconvenientes técnicos generados con mi micrófono. Sean todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Nuestro Pensamiento Económico y Social, una propuesta interpretativa desde la frontera colombo-ecuatoriana. Un libro escrito por la magíster Verónica García, docente investigadora de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, el magíster Jairo Jurado, docente investigador de la Universidad de Nariño, y el doctor Julián Sabogal, docente investigador de la Universidad de Nariño y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Queremos agradecerles a todos ustedes por su asistencia a este evento. Le agradecemos a los directivos de la UPEC, a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos, en fin, le agradecemos a toda la comunidad universitaria de la Politécnica del Carchi que hoy se ha hecho presente en este evento. Asimismo, les agradecemos a todos los invitados que desde diferentes universidades nos están acompañando. Especialmente le agradecemos a los docentes y estudiantes de la Universidad de Nariño, de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Católica. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar la aparición de esta nueva obra, que es resultado de un esfuerzo conjunto entre investigadores de Colombia y Ecuador. Una obra elaborada desde la frontera que comparten ambas naciones. Una obra que demuestra el verdadero valor y las potencialidades de la integración binacional. Para empezar,
vamos a cederle la palabra al doctor Jorge Mina, rector de la Politécnica del Carchi, para que, como máxima autoridad institucional, nos dé las palabras de apertura y bienvenida a esta presentación del libro Nuestro Pensamiento Económico y Social, una propuesta interpretativa desde la frontera colombo-ecuatoriana. Adelante, señor rector, doctor Jorge Mina. Le escuchamos. Muchas gracias, estimado Iván. ¿Me confirman, por favor, si es que se escucha? Sí. Sí, en efecto, le escuchamos bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Doctor Iván Erazo, director del Departamento de Economía de la Universidad de Nariño. Magíster Verónica, Magíster Jairo Jurado y doctor Julián Sabogal, autores del libro. Licenciado Steven Catotti, ilustrador de la portada del libro. Estimados estudiantes de Ecuador y de Colombia, de las comunidades universitarias, estimados docentes, público en general. Esta tarde quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, ya que para mí es un gusto darles la bienvenida a esta presentación, en la que ponemos en circulación un nuevo libro de un miembro distinguido de nuestra comunidad universitaria, quien, conjuntamente con investigadores de nuestro país hermano Colombia y particularmente de la Universidad de Nariño, permite establecer y publicar el libro que el día de hoy damos a conocer, que ha sido generado como el resultado de un trabajo colectivo a favor de una nueva economía, una economía humanista que gira en torno a un punto en común, la necesidad de un cambio. El mundo se ha transformado ante la mirada atónita de la humanidad y obliga al hombre a adaptarse a las nuevas circunstancias, con inteligencia, autonomía, creatividad y ética cívica. Estas páginas constituyen un desafío y una invitación a reconocer y a valorar la genuina identidad del pensamiento económico latinoamericano, irreverente tal vez, pero capaz de mantenerse firme frente a la imposición de las diferentes teorías económicas a las que América Latina estaba acostumbrada. Este libro, además, muestra las bases de la economía neoclásica como una construcción intelectual que valida el origen de los problemas sociales y ambientales y propone que cada lector identifique una nueva fusión, el componente empresarial con un objetivo social, es decir, sostenibilidad financiera y finalidad social, sobre la base de los aportes generados por las organizaciones híbridas a la economía popular. Todo esto en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, priorizando una reforma rural integral cuyo aporte sea el pensamiento, ¿sí? Cuyo aporte sea el pensamiento económico propio de las comunidades indígenas, afro y campesinas de la frontera colombo-ecuatoriana. Para mí es muy grato dar estas palabras de bienvenida y a la vez felicitar a los autores de esta obra tan relevante que sin lugar a dudas marcará un antes y un después de la cooperación interuniversitaria entre la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, la Universidad de Nariño, entre dos países hermanos. Muchísimas gracias por la atención y mis felicitaciones a los autores, a la Comisión de Publicaciones y a las diferentes comunidades universitarias y autoridades que nos honran con su presencia en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Mina, por sus palabras de bienvenida como máxima autoridad institucional de la Politécnica del Carchi. Vamos ahora a escuchar a un especialista en materia económica para que nos haga un comentario analítico del libro que hoy nos convoca a este evento, Nuestro Pensamiento Económico y Social, una propuesta interpretativa desde la frontera colombo-ecuatoriana. Se trata del doctor Iván Erazo, director del Departamento de Economía de la Universidad de Nariño. Adelante, profesor Iván Erazo, le escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan y sí me observan claramente? Sí, se le escucha bien, profesor. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y agradecer a la universidad tener este esfuerzo junto con la Universidad de Nariño. Crear estos lazos académicos de pensamiento a fin de posibilitar que nuestra sociedad logre ese bienestar tan buscado por todos nosotros. Creo que hay un sentimiento mutuo de gratitud hacia los autores, hacia la magíster Verónica García, el magíster, el profesor Jairo, quien tengo el gusto de conocer, y obviamente al magíster, al maestro Julián Sabogal, con quien tengo un gran
un alto nivel de amistad y es una de las personas que yo más admiro por ese esfuerzo, por ese incansable esfuerzo de generar ese pensamiento propio que logre o posibilite ver la economía como un elemento alternativo más que de crecimiento, como de desarrollo. El libro es una obra destacable en el sentido de que busca siempre ese elemento que posibilite pensar desde nuestro contexto, desde nuestra particularidad, ya que los modelos económicos que se han establecido son modelos copiados, que finalmente no han tenido el efecto en la sociedad. Particularmente es un libro donde se relacionan ensayos, específicamente de la autoría de Verónica, de Jairo y del doctor Julián Sabogal, donde se analizan temas fundamentales. Chequeando el libro, es muy interesante el hecho de plantear un pensamiento latinoamericano, algo nuestro. Y obviamente definir la necesidad de pensar, es decir, pensar cómo nosotros queremos generar bienestar, desarrollo, que el crecimiento y el desarrollo vayan de la mano. Otro elemento fundamental es analizar la posibilidad de crear empresas desde una visión alternativa. Se habla de una empresa híbrida donde, digamos, el beneficio social no sea descartado en fusión con ese elemento financiero. O sea, no todo puede ser financiero, simplemente tener como gran prioridad y como un eje fundamental también el aporte social. Se analiza también la crisis del 2008 y creo que desde ahí empieza a repensarse esa condición. Me parece un elemento muy interesante. También se toca un aspecto importantísimo que es el buen vivir. El profesor Julián siempre nos brinda esa posibilidad y el profesor Jairo, el magíster Jairo Jurado, hace un buen análisis frente a esa visión del buen vivir. Y es muy interesante toda vez que analiza el sector rural y particularmente el sector de Nariño, nuestra región nariñense, como dándole la relevancia que se merece. Creo que eso es fundamental. Muchas veces se olvida del campo y en ese olvido del campo, del sector agrícola, del sector agrario, pues creo que están olvidando la base fundamental de la sociedad. Creo que hay que darle la relevancia fundamental que el campesino se merece. Máxime si estamos en dos países hermanos, como lo mencionaba el doctor Jorge, que tienen tan estrechas relaciones y tantas similitudes a nivel del elemento agrícola. Entonces eso creo que es fundamental. Finalmente, en las últimas partes del libro, se hace un análisis fundamental sobre la teoría neoclásica y las críticas que se le hacen. Creo que la teoría neoclásica es un modelo económico impuesto que no ha logrado los resultados que se requieren. Probablemente haya, digamos, gran cantidad de generación de riqueza, pero aspectos como la distribución de la riqueza, aspectos como la pobreza, aspectos como las condiciones de vida de las personas se dejan de lado y se hace esa crítica y se plantean nuevas posibilidades. Creo que esa es la fortaleza del libro. Finalmente, el profesor Julián Sabogal hace un análisis del enfoque de Schumpeter a partir del conocimiento que él tiene. Es una obra muy completa en el sentido de que invita precisamente a eso. El libro es fundamental, el título del libro es fundamental, nuestro pensamiento económico y social. En un contexto donde dos países hermanos, Colombia y Ecuador, aunan esfuerzos intelectuales a fin de posibilitar ese cambio de mentalidad. Gratitud para los autores, gratitud para la magíster Verónica, gratitud para el magíster Jairo y gratitud enorme y siempre para el profesor Julián Sabogal, quienes no son egoístas y se preparan y trabajan a fin de posibilitar que nuestras sociedades, colombiana, ecuatoriana, incluso latinoamericana, tengan una forma de ver, una forma diferente de ver las cosas que posibilite que todos estemos mejor. Creo que eso es lo que tengo por indicar sobre la obra. Gratitud y agradecimiento a la Universidad Politécnica del Carchi, agradecimiento pues obviamente a los autores, a la Universidad de Nariño y a todas aquellas personas e instituciones que hicieron posible la construcción de esta obra. Muchísimas gracias y esta es creo la antesala a una presentación excelente por parte de los autores, quienes nos explicarán, pues obviamente con el bagaje teórico y conceptual que ellos tienen en este libro.
una gran felicitación y mi gratitud con todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor Iván Erazo, por su intervención. Ha sido un gusto escuchar su análisis del libro que hoy nos convoca aquí. Vamos a escuchar ahora al artista Steven Catota, un artista turcaneño que se encargó de realizar la imagen que ilustra la portada de este libro. Una imagen que se inspira en la filosofía andina tratando de captar el sentido del entorno. La obra de este artista, entre muchos otros lugares, ha estado expuesta en varias ocasiones en la Politécnica del Carchi. Adelante, licenciado Steven Catota, le escuchamos. Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo. Doctor Jorge Mina, rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Doctor Iván Erazo, director del Departamento de Economía de la Universidad de Nariño. Magíster Verónica García y Magíster Jairo Jurado. Y doctor Julián Sabogal, autores del libro. Bueno, es importante abordar estos temas, ¿no? La situación económica y social en la frontera es una temática que no debe ser ajena a nosotros. Debemos incluirle a la sociedad y a los jóvenes, invitarles a que se interesen a esta problemática para entender un poco mejor nuestro entorno. Mediante estas herramientas visuales como pinturas, esculturas, grabados, pinturas murales, podemos invitar a las personas a reflexionar y a reestructurar estas ideas. Esta portada que se realizó para este libro representa principalmente a la mujer, a la labor agrícola que ejercen los pueblos andinos, la representación del comercio como el maíz, producto que se lo comercializaba en este callejón interandino, y de igual manera se trabajó con el fondo, con un mapa fronterizo de Ecuador y Colombia, que nos lleva a la ubicación exacta de la problemática que se está abordando en este libro. La técnica que se utiliza para realizar esta obra es una xilografía, y pues tengo algunas series de estas y una fue parte para el montaje de esta portada de este libro. Le agradecemos mucho al licenciado Steven Catota por la explicación que nos ha ofrecido sobre el dibujo que realizó para la portada del libro. Vamos ahora a escuchar a los protagonistas de este evento, a los autores del libro, a la profesora Verónica García, al profesor Jairo Jurado y al profesor Julián Sabogal. Empecemos escuchando a la profesora Verónica García. Ella es licenciada en Comercio y Administración, tiene una maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional y otra en Administración de Empresas. Actualmente adelanta estudios doctorales en Administración Estratégica de Empresas. Adelante, profesora Verónica García. Le escuchamos. Muy buenas tardes. Inicio saludando al doctor Jorge Mina, rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, al doctor Iván Erazo, director del Departamento de Economía de la Universidad de Nariño, a mis compañeros coautores y autores de la obra, a los docentes, estudiantes que nos acompañan de diferentes universidades. De igual manera, un saludo especial a la sociedad en general que nos acompaña y a mi familia. Bueno, es para mí un honor, pues, mencionar que este libro es producto de un proceso investigativo, justamente de un proyecto denominado de desarrollo fronterizo, que tiene algunos componentes, ¿no? En el que se buscaba analizar la problemática desde frontera. Uno de estos componentes es el tema de la asociatividad. En este contexto, en la obra que presentamos el día de hoy, consta de 5 capítulos, 5 ensayos. Voy a hablar de 2 de ellos. Uno de ellos es el tema de las organizaciones híbridas, conocidas también como el cuarto sector de la economía. Cabe destacar, como ya lo manifestó el doctor director de investigación, este término se enfatizó justamente en el año 2008-2009 con la crisis económica financiera mundial, y hoy por hoy también la pandemia nos hace mirar que esta pandemia va a dejar secuelas en el plano económico y social, por lo que es necesario repensar la organización de los negocios, es decir, el combinar la parte empresarial con el propósito social.
Justamente este tipo de concepto de organizaciones van muy de la mano con y aportan a lo que se denominan los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, en donde se busca establecer un compromiso responsable con la sociedad y el medio ambiente. En este aspecto es de enfatizar justamente el doctor Jorge Mina dentro del modelo de gestión que hoy ha establecido en la universidad. Uno de los ejes transversales es la sostenibilidad y eso va muy de la mano con el tema empresarial, ¿no es así? Que a nuestros futuros profesionales en el campo empresarial pues se les da énfasis en lo que se denomina la economía circular. En resumen, voy a mostrar algunas situaciones. Justamente en este ensayo se manifiestan cuáles son los modelos que se presentan dentro de este tipo de organizaciones, destacando dos, ¿no? El modelo de empresa B y el modelo de empresa del bien común. De igual manera, se enfatiza que justamente este concepto de organizaciones híbridas viene de dos concepciones, ¿no? De la escuela europea, que tiene como enfoque la economía social y la economía solidaria, y de la escuela anglosajona, que sus bases es la acción social y el emprendimiento social. En este contexto, pues, las organizaciones híbridas lo que buscan es una inversión ética o lo que se le denomina la responsabilidad social, en donde los accionistas quieren conocer lo positivo y lo negativo de los efectos de una inversión. Es así que se han planteado algunos índices para poder medir la sostenibilidad de empresas, como por ejemplo el índice de Domini 400 Social Index, entre otros. Cuando conceptualizamos este concepto de empresas híbridas, nos asemeja a lo que aquí en el Ecuador se le denominan las asociaciones. Las asociaciones, justamente con la Ley de Economía Popular y Solidaria, conceptualiza tres tipos de sectores: el sector asociativo, el sector comunitario y también el sector cooperativo. En el Ecuador aproximadamente existen 9,000 tipos de organizaciones, que más del 50% tiene que ver con el tema asociativo. En la zona 1 se hizo un análisis de este tipo de organizaciones y se logró identificar los problemas y las necesidades que presentan para poder realizar una intervención en el tema de vinculación de manera enfocada en los problemas para solucionar y para poder lograr el fortalecimiento de este tipo de organizaciones. Y el otro capítulo hace una crítica justamente del pensamiento económico neoclásico. Se hace una descripción general de sus orígenes y cómo este pensamiento se ha venido estableciendo dentro de las ciencias, ¿no? Es así que de allí surgen las ciencias sociales, anteriormente las ciencias modernas, y en este sentido pues también se enfatiza que justamente a partir de la década de los 70, ambientalistas latinoamericanos y economistas dan sus aportes, ¿no?, a lo que hoy se le denomina la economía social. Un breve resumen y la invitación para que por favor lean esta obra, que es muy interesante desde el plano del aporte de la economía social al desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Verónica García, por su valiosa intervención. Vamos ahora a escuchar al profesor Jairo Jurado, perteneciente al programa de Economía de la Universidad de Nariño. Él es economista y es magíster en desarrollo rural. Actualmente adelanta estudios de maestría en ecología política y estudios doctorales en historia. Adelante, profesor Jairo Jurado, le escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan. Bueno, como ya se mencionó, el libro Nuestro Pensamiento Económico y Social está compuesto por 5 capítulos. Voy a referirme principalmente a 2 de ellos. El capítulo primero, titulado El Pensamiento Económico Latinoamericano, y al capítulo número 3, que hemos denominado Pensamiento Económico Propio y Buen Vivir para implementar el Acuerdo de Paz en Nariño. Bueno, en el caso del primer capítulo sobre pensamiento económico latinoamericano, este tiene como propósito sentar los principales postulados económicos de un conjunto de autores latinoamericanos que formularon sus aportes a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Con esto, nosotros lo que buscamos es contribuir a romper un prejuicio extendido en nuestros países, que es fruto de más de 5 siglos de dependencia, y es el hecho de rendir culto al pensamiento occidental. En consecuencia, por pensamiento económico latinoamericano, podemos entender aquel conjunto de teorías que han logrado liberarse de la camisa de fuerza impuesta por las doctrinas dominantes, principalmente las eurocéntricas, y gracias a ello han posibilitado un adelanto considerable en la economía del subcontinente. El capítulo está compuesto por 3 partes. En la primera mostramos los argumentos de unos 3 economistas colombianos bastante relevantes, Antonio García, Jesús Antonio Bejarano y José Consuegra Higgins, y sus aportes al pensamiento latinoamericano. En la segunda parte del trabajo, lo que hacemos es analizar lo que fue la teoría estructuralista cepalina y también una teoría bastante importante que se formuló hacia los años 1960-1970, es el caso de la teoría de la dependencia. En el caso de esta primera parte, nosotros sostenemos que economistas como Antonio García consideraban a la economía como una ciencia limitada espacial y temporalmente. Por esta razón, él sostenía que la teoría económica carece de una validez universal, porque la teoría científico-social conserva y racionaliza en su trasfondo y en su proceso un sistema de valores y de intereses, así como de aspiraciones sociales que demarcan un interés específico relacionado con unos intereses geopolíticos y económicos. En ese sentido, el concepto de una ciencia social pura, despojada de todo trasfondo ideológico, como nos ha hecho creer que es posible la economía dominante, carece de significado teórico en el campo de las ciencias sociales. En el caso de José Consuegra Higgins, resaltamos su aporte particular a la teoría de la inflación. Él elabora una interpretación novedosa y original del problema inflacionario, tomando como fundamento el pensamiento de Carlos Marx, ¿no? Consideramos que el mérito fundamental del trabajo teórico de José Consuegra Higgins es que analiza críticamente la teoría de la inflación dentro de los marcos del pensamiento marxista, es decir, su trabajo constituye a la larga un aporte al marxismo desde una perspectiva latinoamericana. Por su parte, la obra de Jesús Antonio Bejarano es importante destacarla en el sentido de que este autor señala que una teoría del desarrollo pertinente para América Latina solo podrá darse a la luz de los hallazgos de la historia económica y social. Considera que es la historia económica, la historia social, la que a la larga permite discernir las especificaciones, las limitaciones y los patrones del proceso de desarrollo. Es por esa razón que Bejarano insiste mucho, y ahí está el eje de su propuesta, en elaborar un esquema de una historia general de América Latina como el que propuso Fernand Braudel para el caso europeo, con el ánimo de proponer una forma de ordenamiento, una especie de síntesis del estado del arte del conocimiento socioeconómico de América Latina, que refleje los vacíos temáticos más notorios y permita constatar la intercomunicación entre las disciplinas que pues a la larga deberían concurrir a desarrollar ese pensamiento, ¿no? Está hablando del caso de la economía, de la demografía, de la etnografía, de la sociología,
por citar algunos ejemplos. Bueno, más adelante, como ya lo mencioné, se desarrollan un análisis de los aportes y de las contribuciones teóricas elaboradas por autores latinoamericanos alrededor de la teoría estructuralista de la CEPAL y de la teoría de la dependencia. En el tercer capítulo, que lo hemos titulado Pensamiento económico propio y buen vivir para implementar el acuerdo de paz en Nariño, lo que nosotros buscamos es reflexionar sobre la importancia tanto del pensamiento propio y del buen vivir en un posible escenario de implementación del acuerdo de paz en el campo nariñense. Pues para nadie es un secreto que en el caso colombiano hay un incumplimiento por parte del gobierno central hacia lo pactado en La Habana. Sin embargo, consideramos que es necesario seguir trabajando, seguir insistiendo desde las organizaciones sociales, desde los movimientos populares, desde la academia, en el cumplimiento del acuerdo. Porque pues lo que se buscaba justamente con la firma es que el Estado creara determinadas condiciones para poner fin a las causas que generaron la lucha armada. En ese sentido, la reforma rural integral y los programas de sustitución de cultivos ilícitos son muy relevantes para el caso del departamento de Nariño, porque este departamento pues tiene un elevado índice de ruralidad. Hay muchas personas todavía que viven en el ámbito rural. De igual manera, la economía del departamento es una economía fundamentalmente de carácter agrícola y por esa razón se hace más que urgente seguir trabajando en dirección de implementar y de luchar por la implementación del acuerdo de paz en el campo nariñense. Entonces, desde esa perspectiva, consideramos que el buen vivir y el pensamiento propio son una especie de horizonte utópico vivo, es decir, que ya está aconteciendo en muchas comunidades que se resisten a ser absorbidas por la modernidad capitalista o que se han colocado al margen de esa modernidad capitalista. Entonces, consideramos que el buen vivir es un concepto plural, en tanto debe hablarse de buenos vivires y como plantean los zapatistas, la teoría del buen vivir es construir un mundo donde quepan muchos mundos y en esto las comunidades rurales del departamento de Nariño, indígenas, afrocolombianas y campesinas pueden jugar un papel muy relevante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jairo Jurado, por su valiosa intervención. Nos aprestamos ahora a escuchar al profesor Julián Sabogal, docente de la Universidad de Nariño y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. El profesor Julián Sabogal tiene una maestría en Planeación de la Economía Nacional y otra en Administración de Empresas. Además, es doctorado honoris causa de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Profesor Sabogal, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes al señor rector y demás amigos de la UPEC y a todas y a todos. Quiero agradecer a Verónica y a Jairo por la generosidad de invitarme a formar parte de esta publicación. Voy a hablar del economista Joseph Schumpeter. Este economista es austriaco, nació en el año 1883, casualmente es el mismo año de nacimiento de Keynes y de la muerte de Marx. Fue, entre otras cosas, un gran profesor. Después de haber sido docente en su país desde los 26 años y ministro de Economía a los 36, en 1930
2002 se trasladó a Estados Unidos, donde fue profesor el resto de su vida en la Universidad de Harvard. El famoso economista Epstein Domar dice que, comillas, después de las clases de Schumpeter, daba largos paseos por el campus de Harvard reflexionando sobre lo que había dicho. Cierro comillas. Es decir, Schumpeter fue un profesor que invitaba a pensar. Por eso contribuyó a la formación de economistas de diversas tendencias, desde ortodoxos que llegaron a obtener el premio Nobel. Ustedes saben que para obtener el premio Nobel hay que ser ortodoxo o cercano a la ortodoxia. Pero también logró formar marxistas como Lange, Suisse, Baran. Desde joven, Schumpeter soñaba con llegar a ser el economista más importante del mundo. Y seguramente lo hubiera logrado si la crisis de los años 1930 no hubiera lanzado a Keynes a la fama. Y es así que cuando Schumpeter publicó el libro de su vida, Los ciclos económicos, casi nadie lo leyó. Se vendieron 1000 ejemplares en 18 meses. Solo 2 profesores lo incluyeron en los programas de sus asignaturas. Todos estaban embelesados con Keynes. Schumpeter pertenece a la escuela neoclásica y fue fiel a algunos de sus mitos, como el de la libre competencia. Pero se apartó de la corriente principal en un punto crucial: la teoría del desarrollo. Para los neoclásicos, el crecimiento es desarrollo. Esa es la razón para que los gobiernos solo se preocupen por el crecimiento. Ustedes se darán cuenta de que las noticias económicas tienen como preocupación fundamental los indicadores de crecimiento. El crecimiento de la economía parece milagroso. Dicen que aumenta el empleo, mejora las condiciones de vida de la población, etc. La realidad los desmiente todos los días. Hay crecimiento, pero al mismo tiempo crece el desempleo y aumenta la pobreza. Pero las autoridades económicas no se dan por aludidas. Así son los dogmas. Schumpeter, en cambio, plantea que crecimiento es un concepto cuantitativo, mientras que el desarrollo es cualitativo. La teoría del desarrollo de Schumpeter se encuentra en el primer libro que publicó a la edad de 28 años, titulado Teoría del desenvolvimiento económico. Su planteamiento fundamental es que el desenvolvimiento, o sea, el desarrollo, es un cambio cualitativo, resultado de una innovación en la producción. Repito, en la producción, no en el mercado, que es donde se mueve la neoclásica. Y el cambio que significa desarrollo no es cualquier cambio, sino un cambio extraordinario. El cambio puede ser la introducción de nuevas mercancías, la creación de un método productivo inédito, la obtención de una nueva fuente de materias primas, etc. Infortunadamente, en razón de su herejía, los académicos tienden a olvidar la obra de Schumpeter. Bueno, aunque no solo Schumpeter, sino tienden a olvidar el pensamiento económico en general.
el pensamiento económico ha sido relegado de los programas de economía desde que el dogma neoliberal empezó a hacer creer que hay una sola manera de entender la economía, su dogma, el dogma neoliberal. Yo quisiera invitar a los docentes de ciencias económicas a retomar el pensamiento. El estudio de la historia del pensamiento económico es el mejor camino para que los futuros economistas aprendan a pensar libremente, basados en distintas fuentes, y no solo a repetir de memoria los dogmas aprendidos. En nuestro programa de economía de la Universidad de Nariño, hemos mantenido las asignaturas de pensamiento económico, aunque la tarea no ha sido fácil. Yo invito a todas y a todas a que lean el libro Nuestro Pensamiento Económico Social y que opinen sobre su contenido, para que nos sigamos viendo y sigamos hablando de estos temas que yo creo que son indispensables para el desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al profesor Julián Sabogal por su valiosa intervención. De esta manera cerramos las intervenciones de los tres autores de este libro, la profesora Verónica García y los profesores Jairo Jurado y Julián Sabogal. Vamos ahora a abrir un espacio de opiniones y de intercambio de ideas para que todos aquellos que quieran tomar la palabra puedan expresarse, bien sea manifestando sus comentarios acerca del libro o bien sea formulándole alguna pregunta a los autores. Entonces, les invitamos a que, por favor, a partir de este momento, levanten la mano quienes deseen tomar la palabra o que nos dejen escrito su comentario en el chat de esta reunión. Mientras alguien se anima a levantar la mano o a escribir alguna pregunta, algún comentario, voy a leer un par de comentarios acá en el chat y le procedo a dar la palabra al profesor Jairo Chávez. Tenemos saludos cordiales desde la Pontificia Universidad Católica. Tenemos el saludo del profesor Iván Erazo. Vamos a cederle la palabra al profesor Jairo Chávez. Profesor Jairo Chávez, adelante. Muchas gracias, compañeros Dubanávalos. Muchísimas gracias a las personas que han escrito este libro y que justamente cae de la mano conjuntamente con el pensamiento de cada una de las fronteras, ¿no? Es mi pensar, pues, y quiero expresar a nombre de la Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración, Economía Empresarial de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, mi complacencia y nuestra complacencia a los compañeros autores de este libro, que en verdad han plasmado dentro de ellos ensayos y teorías a las cuales las dos comunidades, las dos fronteras se encuentran abarcadas y que en verdad para nuestros estudiantes va a ser una contribución eficiente dentro del marco del estudio de ellos. Ya lo decía uno de los autores que me antecedió a la palabra, en el cual decía que no solamente este pensamiento se lo está llevando dentro del ambiente colombiano, sino también dentro del ambiente ecuatoriano. Y comparto con él la situación de poder increpar y poder enfatizar la situación de estas teorías dentro de nuestros pensum de estudio y que los estudiantes sean los críticos, los que comparten prácticamente esta situación. Yo solamente quería tomar la palabra para unirme a las palabras de los compañeros, del compañero rector, del compañero Duván Ábalos, de felicitar por promover este tipo de discusiones e invitar a que cada uno de nosotros, a que cada uno de los autores pudiera enfatizar de mejor manera el contenido de este libro
en próximos eventos que también nuestra facultad los quiere organizar, comprometer la presencia de los compañeros autores para establecer un diálogo crítico con los economistas y con la comunidad universitaria de nuestro país. Agradecer nuevamente, felicitarlos y desearles el mejor de los éxitos para el entorno educativo, comunitario, universitario de las dos fronteras, Ecuador, Colombia, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y la Universidad de Nariño, pues siempre unidos en este aspecto académico. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, profesor Jairo Chávez, decano de la Facultad de Comercio Internacional, Administración, Integración y Economía Empresarial. Vamos ahora a leer algunos mensajes que tenemos aquí en el chat. Si alguien quiere tomar la palabra, puede ir levantando la mano. Nos dice aquí en el chat Diana Paredes: felicitaciones, Magíster Verónica García y a todos los autores del libro. Un gran aporte para la academia. Nos dice Giselle Cárdenas: felicidades, Berito, por tu aporte. Nos dice Joel Alexis Criollo: ¿qué finalidad ha tenido este nuevo libro? Dejo la pregunta para que los autores libremente puedan tomar la palabra. ¿Si me permite? Por favor, Dubán. Adelante, profesora. Gracias. Justamente en este libro se hace un análisis del estado del arte desde las bases epistemológicas que sustentan la economía, ¿no? Sobre todo es interesante resaltar, como ya dijeron, lo indicó el profesor Jairo, ¿no? Que de este libro se identifica cómo desde el aporte de economistas latinoamericanos aportan a los pensamientos, al pensamiento económico mundial, ¿no? Destacando también aquí la participación del doctor Julián Sabogal, ¿no? Que forma parte de un selecto grupo de economistas colombianos que con sus análisis, sus aportes, pues nos ayudan a resaltar lo nuestro, nuestras raíces para poder llegar a un conocimiento epistemológico de la parte económica. Muchas gracias, profesora Verónica. ¿Qué les parece a los autores y a todos quienes estamos aquí presentes si leo un par de preguntas más? Le doy la palabra al profesor Iván Erazo y entre los autores se reparten las diferentes preguntas para que brevemente le demos paso a otras inquietudes que tenemos en el chat. Procedo entonces a leer. Nos dice Sabog: felicitaciones por este importante libro. ¿Cuál es la relevancia del pensamiento económico latinoamericano en las alternativas de desarrollo colombiano y ecuatoriano? Nos dice Fernando Revelo: ¿con qué iniciativa se realizó este pensamiento económico y social? Nos dice Estefanía Espinosa: buenas tardes. ¿Podría definir neoliberalismo y su impacto en la sociedad? Dejo entonces estas tres preguntas aquí para que los autores se las repartan de acuerdo a sus intereses. Procedo a cederle la palabra al profesor Iván Erazo. Profesor Iván Erazo, adelante. Bien, muy buenas tardes nuevamente con todos. Felicitar a los autores. Tengo una inquietud. La magíster Verónica, coautora del libro, mencionaba la pandemia dentro de su análisis. Obviamente no nos podemos abstraer de un elemento tan importante. Los autores y todos los aquí presentes debemos tener claro, y es que elementos tan importantes, por ejemplo, como la crisis del 29, una guerra mundial, la crisis del 2008, que fue una crisis que afectó pues gran parte de las naciones, son elementos que chocan muy fuerte con el esquema dominante en términos económicos. Sin embargo, muchas veces esos enfoques toman más fuerza, es decir, se arraigan más en lugar de generar un cambio positivo. Cada uno, no sé cómo se analice este hecho, cuál es el impacto que puede tener la pandemia dentro del cambio de esta mentalidad. Es decir, la pandemia como tal, con todo su impacto a nivel mundial que ha surgido en términos de salud, de educación, económicos, sociales, puede ser un elemento favorable para que se cambie de paradigma, facilite esa modificación, esa mutación, o por el contrario puede generar un arraigo más fuerte del esquema dominante en términos del paradigma que nosotros manejamos
en la parte empresarial, en la parte económica, en la parte financiera. Esa es mi inquietud. Muchísimas gracias. Con respecto a la inquietud del doctor Iván, sí, ¿no? Es interesante analizar la historia, ¿no? Del tema de cuándo las organizaciones híbridas fueron tomando fuerza, ¿no? Y fue justamente, como habíamos dicho, en la crisis financiera mundial, 2008-2009. Entonces vemos que este tipo de crisis que de una u otra forma afectan la economía, afectan la parte social, pues sí influye de manera positiva para que este tipo de organizaciones salgan a flote, ¿no? Es así que hoy por hoy vemos en las universidades, ¿no? En la parte académica que dan mucho énfasis al tema de los objetivos de desarrollo sostenible y dentro de ellos está el tema de el lograr una gestión empresarial responsable. Entonces considero que sí es más bien un punto a favor que permite que este tipo de organizaciones pues se consoliden. Muchísimas gracias, profesora Verónica. ¿Qué tal si le cedemos la palabra al profesor Julián Sabogal para que nos responda una de las preguntas que habían planteado en el chat? Por ejemplo, ¿podría definir neoliberalismo y su impacto en la sociedad? Voy a intentar. Si me dan permiso, Verónica y Jairo, voy a tratar de contestar esta pregunta muy rápidamente porque es un tema sumamente amplio y sería bueno que un día de estos hiciéramos un seminario amplio dedicado exclusivamente a este tema del neoliberalismo, que es la pandemia teórica de los últimos tiempos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía capitalista tuvo un crecimiento sostenido durante aproximadamente 30 años. Es lo que algunos llaman los 30 años gloriosos. Pero finalizando la década de 1960 y entrando a la de 1970, como era de esperar, la crisis regresó. Como ustedes saben, lo que más le duele a los capitalistas de las crisis es que las crisis bajan la tasa de ganancia. Entonces, ¿cuál fue la alternativa por la cual optó la burguesía para recuperar tasa de ganancia? Lo que hizo fue entregar al capital privado, varios sectores que hasta ese momento habían sido bienes públicos. Entonces, le entregó la salud, le entregó la educación, le entregó la distribución de los servicios domiciliarios. Entonces, la burguesía dijo, cojamos esto para ver de qué manera recuperamos tasa de ganancia. Entonces, una característica de lo que se dio en llamar el neoliberalismo, que es una visión general del mundo, y no solo una visión del mundo, sino una manera política de actuar sobre la sociedad, lo que hizo fue recuperar su tasa de ganancia y comprando barato lo que hasta ese momento habían sido bienes públicos. Voy muy rápidamente a plantear algunas de las diferencias entre el neoliberalismo y el liberalismo, como el liberalismo clásico. El liberalismo clásico procuraba un Estado pequeño, que interviniera poco, que dejara hacer a los empresarios. El neoliberalismo lo que hizo fue apoderarse del Estado y ponerlo a su servicio. Ustedes saben que el primer país neoliberal del mundo fue Chile.
el gobierno dictatorial de Pinochet se puso al servicio de ese nuevo pensamiento. Y luego vino Ronald Reagan y vino Margaret Thatcher. Entonces, ustedes ven jefes de Estado con una presencia importante en la economía y en la sociedad. ¿Al servicio de qué? Al servicio del capital en esta nueva manera que era el neoliberalismo. Hay una cuestión, ya para terminar, que es peligrosa. Y es que el neoliberalismo creó unas categorías nuevas muy nocivas que se han convertido en categorías del sentido común. Una, el capital humano. El capital humano es un invento del neoliberalismo, con lo cual resulta que todos resultamos siendo capitalistas, todos tenemos capital. Entonces, usted es un pobre absoluto, pero es dueño de sí mismo, es dueño de su capacidad para trabajar y eso lo puede vender. Y a cambio de esa venta recibe una remuneración, entonces eso es capital. Entonces todos somos iguales. ¿El efecto cuál es? Borrar la existencia de las clases sociales, borrar los límites en las clases sociales y presentar como si todos los humanos estuviéramos en igualdad de condiciones y pudiéramos competir. Los que no son tan jóvenes como yo, la mayoría de ustedes todavía lo son, recordarán que el concepto de competitividad se puso de moda en las últimas décadas. Cuando nosotros estudiábamos, hace muchos años, en la secundaria, dedicábamos el tiempo libre a leer poesía. En el neoliberalismo, los niños empiezan a dedicar su tiempo a formular planes de negocios. Entonces, como todos somos capitalistas, si usted es pobre es porque le falta iniciativa, porque no es competitivo. Entonces, de esa manera traslada a los pobres su responsabilidad de la pobreza. Entonces, usted es pobre, pero porque no es rico. Si usted tuviera más iniciativa, si fuera competitivo, y le traen el ejemplo de Bill Gates y otros cuantos parecidos, diciendo que cualquiera puede ser rico si tiene suficiente iniciativa. Y esto, si ustedes se dan cuenta, el concepto de capital humano aparece ya en toda parte. Y las personas utilizan estos términos que son neoliberales, que se convirtieron en sentido común, sin saber el significado de esos términos que son neoliberales. Yo creo que este es uno de los temas que tenemos que trabajar, tenemos que conocer. Esto es una síntesis muy rápida porque por el tiempo, pero me gustaría que un día de esto nos detengamos a hablar de ello. Muchísimas gracias, profesor Julián Sabogal. Como lo manifestó anteriormente el profesor Jairo Chávez, decano, también existe de parte de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi el interés de poder generar nuevos espacios para seguir profundizando en estas temáticas. Voy a leer los mensajes que tenemos. Después de eso, procedo a darle la palabra a los autores y de esa manera estaríamos cerrando ya esta presentación del libro. Dice, permítanme, dice Sandy Tuapanta, felicitaciones por el libro y muchos éxitos.
Yaneli Chamba, buenas tardes, felicidades a los integrantes del libro y muchos éxitos. Yelibet Villamar, felicidades por su libro, éxitos y bendiciones. Roger Pereira, buenas tardes, muchos éxitos en su libro, es un buen elemento. Hernán Benavides dice, felicitaciones por la publicación de la magnífica obra. Daniel Cuaspa dice, felicitaciones por este logro, colegas, en especial al docente Julián Sabogal. Muy buena ponencia. Fernanda Atiz dice, muchas felicidades y éxitos por la publicación del libro. Tatiana Valencia dice, ¿cuál es el principal fundamento del libro publicado? William Pinango, felicitaciones en el lanzamiento del nuevo libro y muchos éxitos. Dayana Cusangua dice, buenas tardes, muchas gracias por darnos a conocer el libro, éxitos. Mijail Andrade dice, buenas tardes, felicidades y éxitos. Tatiana Vázquez dice, felicidades a los autores del libro y a la Comisión de Publicaciones por este importante esfuerzo que evidencia el interés de la UPEC por el desarrollo de una investigación de impacto en la sociedad, sobre todo cuando analiza la realidad socioeconómica de la frontera. Patricia Teanga Zurita dice, ¿algún autor podría explicarme brevemente el ejemplo de país o región más contundente que demuestre la sostenibilidad del modelo económico social solidario como vía de desarrollo? Sergio Fabricio Tobar dice, de mi parte, haciéndoles llegar la cordial felicitación a los autores de esta obra, un gran libro para nuestro pensamiento económico. La pregunta que tengo es, ¿cuál es el factor principal para sobresalir y reactivar la economía tanto en nuestro país y en Colombia? ¿Cómo llega a aportar la economía social en relación a la obra de este libro? Juan Bosmediano dice, buenas tardes, muchas felicidades y éxitos. Iván Erazo dice, mil gracias por la respuesta. Nayeli dice, felicidades en este nuevo logro para todos los autores de este nuevo libro y gracias también por hacerlos conocer. Tatiana Valencia dice, ¿a qué hace énfasis la teoría del desarrollo de Joseph Schumpeter? Kia Karen dice, buenas tardes, muchos éxitos a los autores de este libro, gracias por compartir sus conocimientos. Luis Vivero dice, felicidades a Berito, Jairo y Julián por este aporte clave para la ciencia. Marcelo Kawaski dice, permítanme hacer una pregunta mediante una intervención, gracias. Tenemos muchos mensajes más, voy a aprovechar entonces aquí para cederle la palabra al profesor Marcelo Kawaski. Acto seguido le cedo la palabra a Jenny García, contestan los autores y de esta manera cerramos. Profesor Marcelo Kawaski, tiene la palabra, adelante. Muchas gracias, profesor Dubán. Quiero felicitar y agradecer por este esfuerzo académico a nuestra compañera Verónica García y a los profesores también, Julián e Iván, que han hecho este aporte importantísimo para el desarrollo o buscando el desarrollo de acá de nuestra zona de frontera, especialmente de Nariño y Carchi. Bueno, en realidad yo estaba hojeando ya un poquito el libro con el link que nos enviaron y me encontré con una parte que me interesa mucho, que es respecto al postdesarrollo. Entonces yo quiero hacer una pregunta, a ver si es que nos puede aclarar un poco al profesor Julián, porque, bueno, dentro de lo que es el desarrollo se ha venido desde los años 30, desde incluso desde la aparición de la CEPAL, se ha venido evolucionando el pensamiento del desarrollo acá, especialmente en América Latina, respecto a dejar ese modelo economicista, ¿no? del cuantitativo del desarrollo. Entonces, no sé si es que el profesor Julián nos puede hacer una especie de, no sé si llamarlo comparación entre lo que es comparación o relacionamiento entre lo que es el postdesarrollo y la cuestión económica o economicista, porque hemos visto que en el desarrollo, en la evolución de este proceso de desarrollo, ya la cuestión economicista parece que va quedando atrás hacia los años 50, 60, 70. Y me gustó lo que dijo el profesor Julián respecto al capital humano, que el capital humano se entiende como un proceso de desarrollo. Entonces quisiera ver cómo, profesor Julián, usted lo puede relacionar esta cuestión del postdesarrollo con la cuestión economicista. Y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, profesor Marcelo Kawaski.
Cedemos la palabra acto seguido a Jenny García para que luego tengan los autores sus respuestas. Adelante, Jenny García. Muy buenas tardes con todos presentes, autoridades. Primeramente, felicitando a cada uno de los autores de este libro. Yo como emprendedora, me llama mucho la atención este libro, ya que quisiera que los autores me puedan direccionar o darme alguna idea de cómo este libro me direcciona para seguir al siguiente peldaño. Es decir, que yo estoy como emprendedora y quiero seguir al siguiente paso, que sería formar una empresa, ¿no? Ya, una organización. Cómo hacer alianzas, no sé de qué manera este libro me va a direccionar, ¿no? Y felicitándole a Verónica García, a la magíster Verónica García y a cada uno de los autores, porque hoy en la actualidad necesitamos los emprendedores más que todo tener una noción de cómo reactivar la economía que esta pandemia tanto ha afectado. Felicidades a todas las autoridades que están empeñosas en dar aportes a la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jenny García. Muchísimas gracias, profesor Marcelo Kawasaki. Dejamos la palabra ahora con los autores para que procedan a responder estas consultas que han hecho las dos personas que han participado. Me gustaría proponerle a Jairo que contestara la pregunta del desarrollo. Perfecto, muy bien. Sí, con relación a la pregunta que hace el profesor Marcelo sobre el tema del postdesarrollo y lo que podría denominarse una comparación, diferencias, similitudes con el asunto del desarrollo, quiero manifestar lo siguiente. Bueno, resulta que la teoría del desarrollo comienza a elaborarse a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de un mundo bipolar, donde las principales potencias que de alguna manera salen victoriosas de la Segunda Guerra Mundial son Estados Unidos como país capitalista y por otra parte la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, como un país que se lo consideraba con una tendencia comunista. Estos países, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, entran en una disputa económica, en una disputa política, en una disputa ideológica que se desarrolla ya no en el terreno militar, bueno, salvo algunas excepciones, pero se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de su influencia hegemónica cultural en el mundo. Entonces, desde Estados Unidos se traza una estrategia que se la conoce principalmente como el discurso del desarrollo. Comienza a hablarse de que Estados Unidos ayudaría, llevaría a cabo programas de ayuda para el desarrollo dirigidos especialmente a los países del tercer mundo, especialmente a América Latina. Esto con el objetivo de cobijar bajo su órbita capitalista a estos países con el manto del desarrollo, evitando que estos países cayeran bajo la influencia de la antigua Unión Soviética. Entonces, hacia el año 1949, el presidente Harry Truman dirige un discurso desde las Naciones Unidas donde invita al mundo
a ser parte de la nueva era del desarrollo y donde a la vez lanza una serie de programas de ayuda para el desarrollo. Entonces, es a partir de esa fecha cuando el tema del desarrollo comienza a expandirse por el mundo, comienza a ser más conocido, comienza también a desarrollarse teóricamente. Sin embargo, el balance que el desarrollo nos deja luego de varias décadas de implementación es que la promesa del desarrollo nunca llegó para el caso de los países del tercer mundo. Acogieron las políticas recomendadas, pero este conjunto de países terminaron siendo mucho más pobres, terminaron en peores condiciones a las que habían estado experimentando antes de implementar toda esta serie de programas. El asunto del desarrollo se extendió tanto a nivel teórico con las teorías más conocidas, por ejemplo, el caso del desarrollo por etapas de Rostow, como también en la praxis. Muchos países latinoamericanos implementaron planes de desarrollo y el objetivo pues de los planes de desarrollo era a la larga salir, ¿no?, entre comillas, de la pobreza, pero su objetivo pues era de alguna manera emular el modo de vida americano. Sin embargo, como dije, haciendo un balance, este desarrollo prometido nunca llegó y es allí donde aparecen un conjunto de autores que se van a dedicar ya más o menos hacia finales de los años 1990 a elaborar una crítica justamente a la teoría del desarrollo, al discurso del desarrollo y a formular alternativas postdesarrollistas, es decir, más allá de ese desarrollo entendido como simple crecimiento económico, y abogar por un postdesarrollo de carácter no economicista, sino que tuviese en cuenta las particularidades de carácter cultural, político, de cada territorio, que tuviera también en cuenta otro tipo de indicadores, no solamente indicadores de carácter cuantitativo, sino también indicadores de carácter cualitativo. El caso, por ejemplo, de trabajos como los de Max Neef, del desarrollo a escala humana, podrían inscribirse en esa lógica de lo que este conjunto de autores, sobre todo Arturo Escobar, va a denominar como una crítica al desarrollo en el marco de unas teorías que buscan lograr un estado de postdesarrollo, es decir, ir más allá del crecimiento económico, porque esto demostró ser un fracaso. Muchísimas gracias, profesor Jairo Jurado. Gracias, profe Jairo, y gracias, compañeros. Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, profesor Marcelo Kawasaki, por su participación. Y muchas gracias, profesor Jairo Jurado, por su respuesta. Si alguno de los autores quiere tomar la palabra. Para responder un poco la inquietud de Jenny, pues es importante mencionar, ¿no?, que el trabajo en conjunto con la empresa privada, la academia y el Estado debe ser un trabajo coordinado, ¿no?, de tal manera que exista un aporte significativo, pues, para que el sector empresarial se vea beneficiado, ¿no? Es importante que dentro de los procesos de vinculación, como lo hace la universidad, pues existen procesos de fortalecimiento empresarial que van encaminados justamente a que las empresas tengan sus procesos definidos y logren una sostenibilidad financiera, económica. También había una pregunta en el tema de qué país es el más sostenible. No existen algunos índices. Entre los índices más conocidos está el índice global de la economía verde, en donde al 2018, dentro del análisis y aplicación de los indicadores,
se destacó a países como Suecia, Suiza e Islandia, dentro de los países más sostenibles a nivel del mundo, ¿no? Bueno, de mi parte, para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, a la cabeza del señor rector, por generar estos espacios que nos permiten a nosotros como investigadores difundir el conocimiento, ¿no? Y no me queda más pues que invitar a la lectura a toda la audiencia, de que todas las preguntas e inquietudes que todavía quedaron por ahí sueltas, pues que con la lectura del libro las puedan despejar. Muchísimas gracias a usted también, Dubán, y al compañero director de investigación. Muchísimas gracias, profesora Verónica García. Vamos a ceder la palabra al profesor Julián Sabogal. Sí, finalmente yo quiero decir que me sentí bien hoy, bien acompañado, y agradezco la oportunidad que se ha dado en la escritura de este libro y en la presentación que hemos hecho en el día de hoy. Entonces, permaneceré atento a nuevas oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Julián Sabogal. Profesor Jairo Jurado, adelante. Bueno, agradecer a quienes nos acompañaron, a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi por la oportunidad que nos brindó a través de la editorial de publicar este trabajo. Invitar a leerlo, a hacerlo desde una perspectiva crítica, porque es justamente eso lo que nos permitirá retroalimentar ese proceso de discernimiento, de análisis en torno al pensamiento propio y al pensamiento latinoamericano. Un abrazo para todos y muy contento de haber compartido este espacio. Muchísimas gracias, profesor Jairo Jurado. Tengo más de 50 mensajes en la bandeja del chat. Lamentablemente no podemos darle lectura a todos, simplemente voy a mencionar a algunas personas para manifestar nuestro agradecimiento por su participación activa. A Beatriz Villarreal, a Anaí Salas, a Jennifer Rosero, a Erika Rosero, a Miguel Mejía, a Vanessa Montaluisa, a Marco Burbano, a Samira Oñate, a Brenda Enríquez, a Catherine Riera, a Jocelyn Torres, a Nicole Revelo, a Jessica Cuastumal, a Franklin Caluguillín y a muchísimos otros. Hemos llegado así al final de la presentación del libro Nuestro Pensamiento Económico y Social, una propuesta interpretativa desde la frontera colombo-ecuatoriana. Un libro que merece ser leído por todos los interesados en temas fronterizos, económicos, sociales, políticos, especialmente por quienes investigan sobre la frontera colombo-ecuatoriana. Queremos agradecerles mucho a las personas que nos han acompañado en este evento, a todos los que han estado aquí escuchando las intervenciones y también a los que han participado. Asimismo, queremos agradecerles al señor rector de la Politécnica del Carchi, doctor Jorge Mina, al profesor Iván Erazo, director del Departamento de Economía de la Universidad de Nariño, al artista Steven Catota por sus valiosas participaciones. A todos ellos, muchísimas gracias. Y muy especialmente queremos agradecerle a los autores de este libro por todo el esfuerzo realizado, a la profesora Verónica García y a los profesores Jairo Jurado y Julián Sabogal, por este valioso aporte académico e investigativo que hoy le entregan a la sociedad de Ecuador y Colombia. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.